Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. Resulta al menos desconcertante que, a pesar de los hechos, Occidente, la sociedad occidental, se encuentre embriagada en ese humanismo, en ese optimismo contrario a los hechos, contrario a la historia, sin razón que le sustente. Un optimismo en confiar en que el hombre podrá solucionar, reparar, optimizar, llevar en un progreso indetenible hasta una sociedad y un estado feliz la situación colectiva. Es un optimismo que podríamos quizá entenderlo en el Protágoras de siglos antes de Cristo o en el Sócrates que le siguió, pero caramba, que sigamos emborrachados en un optimismo frágil que nos hemos inventado, que estamos patrocinando, en una idolatría de las potencialidades del hombre genérico y de hombres en particular, y que les confiemos a ellos la solución para los problemas que enfrentamos, resulta, como les digo, al menos desconcertante. Aparte de ello, se nos han agregado en las décadas recientes las filosofías orientales. Este movimiento religioso que nos dice que la luz está en el hombre, hay que simplemente dejar que salga, que lo que hay que hacer es pulir el espejo. Vamos, que hay bondad en todos los hombres, que lo que hay que hacer es educarles bien, proporcionarles todos los recursos a su alcance, y entonces las cosas irán mucho mejor. Me hace recordar a un francés nacido en Ginebra, pero Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que en el siglo XVIII escribió una frase que trascendió y sigue vigente como el periódico de hoy. Lo leo. El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Esta es su máxima. El hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. ¿No les parece a ustedes que eso es lo que se nos predica hoy día? Bueno, eso es siglo XVIII, no estamos muy actualizados, no estamos innovando mucho, ni hacemos mucho caso a las noticias. Lo cierto es que hoy en día esto es lo que se pregona, que el hombre es bueno y la maldad se diluye. Se responsabiliza a la sociedad, se responsabiliza a los planes educativos, se responsabiliza a las legislaciones, se responsabiliza a otros, a los sistemas, a las estructuras, a la falta de conocimiento. No se acepta que el mal sea un problema ontológico en el hombre, un problema propio del hombre. Se ha hecho líquida la frontera entre el bien y el mal. Ya de esto hemos hablado antes, hemos predicado, cómo el relativismo ya te permite refugiarte o me permite refugiarme de tal manera que lo que es bien para uno es mal para otros, existe o no existe la maldad, y si uno menciona la palabra pecado, eso pudiera ser el nombre de un perfume, y si insistimos en ella, ya huele a incienso y a las penumbras medievales. Es una palabra que pone en alerta a quienes nos están escuchando. Interesante que en este ambiente, que es el que nos rodea y en el cual estamos nosotros inmersos, la Escritura insiste en advertirnos que en el hombre hay maldad, que en el hombre hay problemas, que están tejidos en su estructura. Leo carta del apóstol Juan, su primera. Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta es una verdad del tamaño de una catedral, o quizá para estar más al siglo XXI, del tamaño de un hotel supergigante. Es una verdad enorme, es una verdad, como me gusta decir, que está en el espejo, que está en nuestros telediarios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecado, infracción, deuda, delito. ¿Por qué mencionar esto si el tema de nuestro sermón, el título de nuestro sermón es Ante el perdón? Pues porque pecado y perdón van de la mano. Si no existe el uno, no hay necesidad del otro. Y la fe cristiana, nuestra fe, afirma que en Dios hay perdón para el hombre por su gracia y su misericordia. Y sí, pudiéramos rectificar y llamar al título de nuestra predicación en esta mañana Ante el perdón de Dios, porque a eso es que hemos de referirnos. Pero al ponerle el origen y nombrarlo el perdón de Dios, nos encontramos con otro problema añadido. ¿Cuál es? Que en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en los medios de comunicación, se ha decretado, se promueve y se adoctrina que Dios ha muerto, que Dios no existe. Y por último, si no es la ausencia de Dios, bueno, si Dios existe, que no se meta conmigo, yo no me meto con Él. Y ya, forma parte de la postmodernidad. Se ha estigmatizado de manera sistemática, inteligente, ordenada, programada, se ha estigmatizado a Dios, se ha estigmatizado a la fe, se ha estigmatizado al Espíritu, se ha estigmatizado, por supuesto, todo lo que huele a religión. Eso es lo que tenemos nosotros hoy. El materialismo es el nuevo Baal de nuestra sociedad y así tenemos que denunciarlo. Es la vaca sagrada de turno. Y pensar que en un Dios ausente, un Dios inexistente, pueda provenir de Él una ley moral, bueno, es un absurdo. ¿Cómo poder progresar en un discurso lógico con estas oposiciones? Pues sí, nosotros los cristianos afirmamos que Dios ha legislado para el hombre a fin de proporcionarle felicidad, a fin de dotarle de hombridad, de especialidad. El Señor Jesús fue interrogado por quienes le rodeaban cuando le preguntaron: ¿cómo resumes tú la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan? Y el Señor respondió: la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y agregó, y el segundo va junto a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y resumió la ley de Dios, la voluntad de Dios legislada para el hombre en términos de amor, en términos de amar. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Hablando de desconciertos, a mí me desconcierta que el hombre hoy en día descarte la legislación moral de Dios que lo invita a ejercer algo tan sublime como el amor, como el amar. Quiero agregar, antes de entrar ya en la lectura del pasaje que nos va a servir de base, recordándoles lo siguiente, hermanos: si yo conozco la ley, eso me hace consciente del momento en que yo la infringo. Pero si yo desconozco la ley, cualquier ley, no soy consciente de infracción, ni de deuda, ni de pecado, porque desconozco la ley. Así que el conocimiento
de la ley me lleva al conocimiento del pecado, de la deuda, de la infracción. Y si yo tengo una deuda, si yo he cometido un delito, un pecado, una infracción, tengo una multa, tengo una deuda y necesito o pagarla o que se me condone, que se perdone. Así que pecado, conciencia de pecado y perdón van juntos. Tenemos que presentarlos como un trinomio, van juntos. La conciencia del pecado, la comisión del pecado, la existencia de una deuda y la necesidad de un perdón. Yo les voy a leer en el Evangelio según San Lucas, Nueva Versión Internacional, versículos del 40 al 50. Palabra de Dios dice lo siguiente: Simón, tengo que decirte algo. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego Jesús se volvió a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Hasta ahí la lectura. Hermanos, el texto que les he leído para muchos de nosotros es bien conocido, y para quienes no le sean, quiero ponerle en antecedentes. Lo que ha acontecido es que el Señor, a comienzos de su ministerio, allá en la provincia de Galilea, fue invitado por un fariseo, un conocedor de la ley, para que comiera en casa. El Señor Jesús aceptó la invitación y fue a la casa de este hombre. Se llamaba Simón, un nombre muy frecuentísimo entre los judíos. Se sentó a la mesa el Señor, igual los demás invitados, y de repente, escándalo. Irrumpió una mujer de vida pública insana, pecadora, dice la Escritura, de mala fama, dicen otras versiones. Y esta mujer fue directo a donde estaba el Señor Jesús, se echó hacia sus pies, empezó a llorar, con su cabello se enjugaba las lágrimas y traía un perfume muy caro en un vaso de alabastro, per se un material también caro. Lo quebró y lo echó en los pies del Señor. Mientras esto sucedía, desde el extremo de la mesa del triclinio, Simón, el fariseo, observaba la escena y para sí vio, dice la Escritura, viendo esto, se dijo a sí mismo: este Jesús no debe ser un profeta, un hombre enviado de Dios. Si lo fuera, supiera quién es esta mujer que se ha arrojado a sus pies y no se dejaría tocar por ella. Los fariseos nunca lo hubieran hecho, se cuidarían de tal. Entonces, este es el acontecimiento. En medio de esa escena, sin palabras, el Señor Jesús interrumpe el silencio y lo interrumpe con la lectura que hemos tenido. Esta lectura es la que quiero que revisemos. Notemos que
un escenario, una escena, un acontecimiento, algo que está sucediendo en un momento especial, pasa a ser acompañado por el Señor Jesús de una breve, sencilla y pequeña parábola. De esa parábola hoy aprenderemos 5 lecciones sobre el perdón de Dios. La primera fracción del pasaje. Le dije, el Señor Jesús interrumpe el silencio y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Primera lección: la razón del perdón de Dios. Hermanos, aquí hay algo que iguala a estos 2 hombres de la parábola. Primero, los 2 eran deudores. Segundo, los 2 eran deudores del mismo deudor, acreedor. Tercero, lo más importante, ninguno de los 2 tenía con qué pagar. Esto los iguala. Y es lo que acompaña esta primera fracción, la razón del perdón de Dios. ¿Cuál es, hermanos? No tenían con qué pagar. Ni el que debía poco, ni el que debía mucho. Ninguno tenía con qué pagar. Había una inhabilidad espiritual para pagar la deuda. Y utilizo este término para traer a colación la forma de pensar de un gran filósofo alemán que influyó mucho en el siglo pasado, Friedrich Nietzsche. Él decía que el cristianismo es una religión de débiles, una religión de dependientes, una religión de esclavos, porque pone a los hombres en una incapacidad para erigirse en superhombres, les hace débiles, les hace dependientes de Dios, le hace esclavos y siervos de Dios. No en balde pasó a ser de los preferidos escritores del generalato alemán, el nacionalsocialismo, el nazismo, bien conocido por nosotros en el pasado siglo. Hermanos, frente a ese escenario, que es el mismo que hoy tenemos, miren en cambio lo que la Biblia nos dice. Escribe David, un salmo conocido: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y por tu abundante compasión borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, hermanos, para la cosmovisión aramea, la cosmovisión judaica, era evidente que el pecado era una deuda. Es más, en el vocabulario arameo no hay 2 palabras para diferenciarles. Deuda y pecado van con una sola palabra. El Señor Jesús, cuando enseñó su oración, el llamado Padre Nuestro, a sus discípulos, incluyó: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y va la palabra deuda respetando el arameo en el que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, porque la palabra deuda es igual a pecado en la Escritura. Por eso es que también nosotros, en versiones más nuevas, decimos: y perdónanos nuestros pecados, como así nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal, a nuestros ofensores. Así que, hermanos, la primera lección de este pasaje es la razón del perdón de Dios. La razón del perdón de Dios es que no tenemos cómo pagar nosotros la deuda ofensora.
La razón por la que es necesario que Dios nos perdone a ti y a mí, a todos, es que no tenemos cómo pagar la deuda. Es lo que le pasaba a estos dos deudores. No tenían cómo pagar la deuda. Y ni tú ni yo, nadie, tiene cómo pagar la deuda de su maldad ante la santidad de Dios, que es justo. Es la primera lección. La razón del perdón es tu incapacidad y mi incapacidad para pagar la deuda, la ofensa. ¿Cómo continúa el pasaje que hemos leído? El Señor Jesús se dirige al fariseo que está ahí al frente del triclinio y le pregunta: ahora bien, Simón, ¿cuál de los dos lo amará más? Él respondió: supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Hermanos, aquí nos vamos a referir a la magnitud del perdón de Dios, porque resalta en dos oportunidades quién amará más, quién debía más, a quién se le perdonó más. Aquí hay medición de deuda y aparente medición de perdón. Pudiéramos decir que la lógica humana apela a la proporcionalidad. A mayor deuda, mayor es el perdón. Debería haber mayor gratitud. ¿Es que somos algunos más pecadores que otros delante de Dios? ¿Es que hay pecados mayores y pecados menores delante de Dios? ¿Es que Dios lleva una contabilidad y lleva una agenda de la frecuencia de nuestros pecados? ¿Cuántos más hoy? ¿Cuántos menos ayer? ¿Cuántos más mañana? Hermanos, la Escritura es muy clara cuando nos habla de dos absolutos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No anda mesurando cuantitudes, magnitudes de pecado. Simplemente todos han pecado y todos tienen igual deuda y todos enfrentan igual castigo. Están destituidos de la gloria de Dios. Así que esto de la magnitud del perdón de Dios entra en juicio. A mí me hace recordar los 9 círculos del Dante Alighieri en la Divina Comedia, los 9 círculos del infierno, en donde los pecados menores quedaban más lejanos del infernal castigo, y el Dante va describiendo cómo los círculos se van reduciendo y haciendo más intensos en su castigo en la Divina Comedia. No, hermanos, eso será en la Divina Comedia, pero eso no es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios yo leo, y ustedes leen junto conmigo, lo que escribe Santiago Apóstol, por ejemplo. Lo leo. Cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Esto es palabra de Dios. Esto no es obra literaria del Dante Alighieri. Cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado todos. Hermanos, aquí quizá valga la pena que, para digerir esto, recordemos la diferencia entre pecado y pecados. El pecado, la deuda, delante de Dios es uno solo, es el rechazo a Dios como soberano, como primero, y reemplazo por el ídolo que yo quiera poner, o por los ídolos que yo quiera honrar. Ubicarnos nosotros en su lugar
y no darle gracias. El apóstol Pablo dice, no le reconocieron como Dios, ni le dieron gracias. Por lo tanto, su vano entendimiento quedó en la necedad, en la oscuridad, y se entregaron porque Dios les abandonó, a pasiones vergonzosas. Y empieza una lista y después otra más de los pecados. Los pecados, los que nosotros vemos, son expresiones de la maldad única, compartida de todos los hombres. Lo que varían son las expresiones externas, visibles, notables, pero en el fondo lo que ha ocurrido es lo mismo. He desplazado a Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar al prójimo como amarme a mí mismo, lo he desplazado y yo me he puesto la nueva legislación, la que a mí me va, la que a mí me gusta. Pongo mi ídolo, el que yo quiera, puedo ser yo mismo, puedo ser alguien, alguna cosa, alguna meta. Ya esos son los pecados, las expresiones. Así que, hermanos, aquí la segunda lección a la que arribamos es que la magnitud del perdón de Dios es igual para todos. Todos somos igual de pecadores delante de Dios. No hay más perdón, no hay menos perdón. Jesús muere en la cruz por tus pecados, pero por tu pecado. Muere en la cruz por mi pecado, por mis pecados. Pero no hay más sangre derramada por unos que por otros. Muere en la cruz, completo, total, por ti, que por el que está en la cárcel, que porque está en sentencia perpetua, que porque se sale con la suya y es de cuello blanco, por el que está en el templo, por el que está fuera del templo. Es el mismo sacrificio. La magnitud del pecado es igual delante de Dios y la magnitud del perdón también. Vamos con el pasaje. Lucas pone la palabra luego. Luego el Señor se volvió hacia la mujer, viéndola a ella, y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. El Señor Jesús abandonó la teoría, abandonó ya y bajó a la praxis, bajó a la práctica y se dirigió a Simón con una pregunta. ¿Ves esta mujer? ¿Qué estás viendo tú, Simón? Porque ya tú la has juzgado y ya me has juzgado a mí. Tú ya la juzgaste en silencio como la pecadora del pueblo y a mí me has juzgado en silencio como quien no soy profeta de Dios. ¿Ves esta mujer? ¿La ves como indigna por su extravío clásico, público? Y a mí me ves como alguien que no soy enviado de Dios, que no sabe quién me toca, que soy un ignorante. Jesús señala al fariseo, se dirige pues a él. ¿Y saben qué le está diciendo? Es que no te has visto tú. Me viste a mí y me juzgaste. Ves a la mujer y la juzgas. Pero es que no te has visto tú lo que has hecho. Yo he entrado en tu casa y ni siquiera has tenido las mínimas normas de cortesía para un invitado. Es que no te has visto en tu negligencia, en tu indiferencia, en tu desprecio. Has juzgado por las apariencias. Has juzgado con rapidez en base a prejuicios, en base a chismes, en base a noticias que te han llegado. Has emitido juicio desde tu religiosidad, montado en tu torre de marfil. Es que no ves, Simón, en esta mujer el arrepentimiento,
en su versión plástica, existencial y viva. Es que no ves la gratitud en ella, es que no ves el amor en ella, es que no ves la humildad en ella, no ves coraje, no ves devoción, no ves dependencia, no ves atención. Es que no ves eso, Simón. Y aquí viene nuestra sorpresa. Simón no veía eso. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Que no nos acontezca igual. Porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón del hombre. Y Dios conoce el corazón del hombre. Continúa el texto y el Señor continúa hablando. Si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, y esta es nuestra tercera lección. La lección es la respuesta al perdón de Dios. Hemos visto la razón del perdón de Dios, hemos visto la magnitud del perdón de Dios, ahora vemos la respuesta al perdón de Dios. Hermanos, en el cristianismo no hay lugar alguno para el orgullo espiritual. La respuesta al perdón de Dios se da desde el amor, la gratitud, la humildad. De rodillas se responde, no de pie. La mujer, hermanos, no se ganó el perdón con sus lágrimas, usando sus cabellos como toalla, besando los pies del Señor, derramando perfume. Ella no se ganó el perdón así. Ella lloró y besó y ungió al Señor porque había sido perdonada. La respuesta al perdón es el amor. Ella no es perdonada porque ama. Ella, porque ha sido perdonada, ama. Por eso la parábola. ¿Por qué aman estos dos? Porque su deuda ha sido perdonada. ¿Por qué ama esta mujer? Porque su deuda ha sido perdonada. Esta mujer tenía que haber tenido un encuentro previo con el Señor. Lucas no lo narra, pero la lógica del texto, de la enseñanza y de la parábola, no solo del acontecimiento, es que esta mujer ha amado mucho porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Hermanos, somos una iglesia adoradora porque somos pecadores arrepentidos, perdonados. Y por eso amamos al Señor, y por eso honramos al Señor, y por eso rendimos culto al Señor, porque somos pecadores arrepentidos, perdonados. Es respuesta al Señor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, el apóstol ya citado escribe una frase que nosotros conocemos. La leo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, hermanos, cuando éramos aún pecadores, ya Cristo murió por nosotros. Él nos amó a nosotros primero. Nosotros respondemos con amor porque Él nos amó y nos perdonó. De su corazón amante, por gracia y misericordia, vino el perdón a nosotros. Y lo nuestro es tan solo respuesta al perdón de Dios. Al perdón de Dios. Aquí entramos a la parte siguiente del texto. El Señor ahora ya no se dirige al fariseo, se dirige a la mujer. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados.
Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Hermanos, esta parte, si se toma aislada, pareciera que en ese momento el Señor está dispensando el perdón, porque ella ha venido en acto de amor a lavarle los pies con sus lágrimas, a secarle con sus cabellos, a ungirle con perfume. No, hermanos, el Señor Jesús tan solo está recordándole a la mujer o ratificándole delante de los invitados a la cena y delante de Simón el fariseo: mujer, recuerda, tus pecados quedan perdonados, tus pecados están perdonados. Tú has venido acá en respuesta de amor porque tus pecados ya fueron perdonados. Así que, hermanos, aquí más importante es que nos fijemos en la fuente del perdón, y es nuestra cuarta lección, la fuente del perdón. Dice que los demás invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Para los judíos estaba claro, solo Dios podía perdonar pecados. Al Señor Jesús lo enfrentaron por esta razón en más de una oportunidad, y la lógica estaba en los invitados. Había un desconcierto. ¿Quién es este Jesús de Nazaret que se atreve a perdonar pecados? La prerrogativa, evidentemente, del perdón de Dios solo les corresponde a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque solo el acreedor puede perdonar las deudas, puede dar por cancelada las deudas. Solo el acreedor puede decir, ya no me debes nada. Solo el acreedor puede cancelar la deuda y decir, estás exonerado. Y esa deuda fue pagada por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Nosotros recordamos los viernes de crucifixión aquella expresión del Señor desde la cruz: consumado es. La expresión ahí es: la deuda está cancelada, pagada en su totalidad. Es una expresión eminentemente financiera. La deuda está pagada. ¿Cuál deuda? La tuya y la mía. Ya fue pagada. Así que la lección aquí es la fuente del perdón de Dios. La fuente del perdón de Dios es Dios mismo en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Ahí se pagó la deuda, toda la deuda, en la cruz del Calvario. Finalmente, terminamos nuestra predicación. Se dirige a la mujer y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. La consecuencia del perdón. Hemos visto la razón del perdón, la magnitud del perdón, la respuesta al perdón, la fuente del perdón, y ahora llegamos a la consecuencia de haber sido perdonados, la consecuencia del perdón. Hermanos, la consecuencia inmediata del perdón es la paz de Dios. Cuando se nos perdona una deuda, ¿qué sentimos? Calma, paz. Se nos quita el peso de encima. Es el shalom que aparece ahí en el original hebreo. El shalom de Dios. El shalom es calma plena, paz y descanso en plenitud. Eso es shalom, eirene en griego. El shalom de Dios es la consecuencia del perdón de Dios. Hemos sido perdonados por Dios y ahora disfrutamos la paz de Dios. Esa mujer se fue plenamente restaurada, en plena paz. Sí, hermanos, esta es la quinta lección de este pasaje. La consecuencia del perdón es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El apóstol Pablo dice: esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, quien nos ha dado
la paz de Dios. Ha cancelado la deuda. Nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos una comunidad de pecadores arrepentidos, perdonados y agradecidos. No más que eso. Solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia y por lo tanto, solo a Él la gloria.